¿Cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que tener presente para llegar al punto donde tenemos que llegar todo para pedirle perdón a Dios? Pero lamentablemente no muchos tienen conocimiento. Amén. Pedirle perdón al Señor, eso sería lo básico, porque eso es lo primero que tú sabes que tienes que hacer. El detalle es que tú tienes que ir con un corazón sincero y humillado delante del Señor. No le vengas al Señor ahí, como acaba de decir mi hermano Roger, no le vengas a decir al Señor: Padre, fue el enemigo que me tentó, porque tú sabes que 1% tú tuviste la culpa. Entender la ayuda que la oración nos permite a nosotros obtener, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese proceso de arrepentimiento. La oración, si ya caíste, no basta con que tú digas: lloré 1 hora hoy. No, al contrario, ahí tú tienes que aumentar la oración, porque ya tú le abriste una puerta al enemigo, el cual él tiene acceso. Aunque tú digas: cierro toda puerta, cierro toda brecha, ya tú se la abriste. Así. Entonces ya tú le pides perdón al Señor. Una vez que ya tú le pides perdón al Padre, tú tienes que aumentar el tiempo de oración. Tú tienes que hacerte tú mismo una disciplina de oración. Yo quiero que usted me explique cuál es el papel que juega la comunidad cristiana en el proceso de una persona levantarse luego de fallarle a Dios. De no avergonzarlo, ¿verdad? Esa es una. No avergonzarlo, no exponer el pecado de la persona a la luz de toda la congregación. Entonces, mientras más secreto se mantenga el asunto, una restauración más limpia puede haber. Mi padre espiritual, mi madre espiritual y todas esas cosas. Pero yo quiero que usted me explique un poco sobre esto. ¿Qué le decimos a esas personas que lamentablemente han estado pasando o están pasando por esa situación y por causa de eso ellos están fuera de la iglesia? Lo primero es que está mal. Claro que sí, que está mal que tu pastor le preste más atención a una persona y le dé más seguimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en el segmento ¿Qué dice el pastor? Queremos agradecer a todas esas personas que siempre están ahí conectados con nosotros, esperando que se estrene, que se publique un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para su vida. Yo sé que ya usted conectó con el título, con la portada de este video, sabe quién nos acompaña el día de hoy. Usted sabe que siempre estamos acompañados de un hombre o una mujer de Dios. Pero en esta ocasión, yo sé que usted ya ha visto cómo Dios en su misericordia está usando poderosamente a esta pastora que ya es parte de la casa. Y yo sé que usted está esperando que ya este video comience para poder ser bendecido con lo que Dios tiene preparado para ti. Pastora, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Muchas gracias, mi amado Roger. Dios te bendiga mucho también a ti y a todos estos televidentes que están ahí, querida audiencia. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde donde sea que tú estés, en cualquier rincón del mundo donde esté llegando este video. Le pido al Señor que su paz esté sobre ti y sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Bueno, ya me conoce, Paola Ramírez de Antigua, tu hermana y consierva en el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Usted que está ahí conectado, póngase cómodo. Si es primera vez que estás ahí conectado, yo te invito a que invite a un amigo que se suscriba, invite a un amigo también que deje su comentario, que le dé like a este contenido. Yo sé que Dios tiene algo preparado para ti en el día de hoy. Estaremos tratando un tema súper especial, donde estaremos hablando un poco sobre cómo ayudar a las personas cuando tienen recaída, cuando las personas le fallan a Dios, cuando caen en la tentación, que lamentablemente nosotros a diario tenemos muchas tentaciones y hay muchas personas que no resisten, ¿verdad? Y caen y lamentablemente el enemigo lo pone en un estado donde la vergüenza no permite que ellos se levante. Aquí nosotros vamos a tratar de aportarle un granito de arena. Para nosotros poder apoyar a esas personas que tal vez están esperando una respuesta para poder levantarse una vez más. Así que póngase cómodo porque yo sé que Dios estará tratando con tu vida de manera especial. Pastora, estaremos tratando este tema, el cual yo sé que es de suma importancia. Nos gustaría que usted nos pueda, para darle una pequeña introducción sobre este tema, ¿qué usted podría decirle a esas personas que lamentablemente caen en un error y no tienen ni idea de cómo levantarse?
Bueno, yo le podría decir y citar que la palabra dice que si 70 veces se cae el justo, las mismas la levanta el Señor. Perdón, que su misericordia es grande, dice la palabra, y que Él es rápido en la misericordia, pero lento para la ira. Él está ahí con su brazo extendido para ayudar al que se cae, porque el detalle es no quedarte abatido en el suelo, sino levantarte. Así es. Porque hay oportunidad. ¿Cuáles son esos pasos que nosotros tenemos que tener presente para llegar al punto donde tenemos que llegar todo, para pedirle perdón a Dios? Pero lamentablemente no muchos tienen conocimiento de cuáles son esos pasos que tienen que tomar para postrarse y decirle a Dios que lo perdone, que ellos no querían, que el enemigo, como todos sabemos, es algo común que cuando pasa el error, que nosotros lamentablemente el enemigo nos confunde, nos golpea y no nos permite dar ese paso de llegar a pedirle perdón a Dios. Bien, mira, esa respuesta es muy amplia, Rogers, porque depende de lo que se haya cometido. Mis amados, hay personas que una fornicación no lo tumba, pero hay otros que una mentira sí lo tumbó. Sí. Hay otros que una mirada mal lo tumba y cosas peores tampoco lo ha tumbado. Entonces, eso depende de la circunstancia que haya pasado. Amén. Pedirle perdón al Señor, para mí eso sería lo básico, porque eso es lo primero que tú sabes que tienes que hacer. El detalle es que tú tienes que ir con un corazón sincero y humillado delante del Señor. No le vengas al Señor ahí, como acaba de decir mi hermano Roger, no le vengas a decir al Señor, Padre, fue el enemigo que me tentó, porque tú sabes que 1% tú tuviste la culpa. Sí. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Entonces tú ni te quisiste someter a Dios, ni le resististe al diablo, sino que se lo pusiste fácil para que él entrara. Entonces por eso aconteció. Pero el detalle está, ya se cometió el error, ya pasó. Tú tienes que entender si este error que tú cometiste es tu debilidad o si simplemente fue algo que pasó momentáneo. Me explico. Hay personas que cayeron en fornicación y esa es su debilidad. Sin embargo, hay otros que aunque cayeron no es su debilidad porque tienen muchísimo tiempo con eso y ya han sido fuertes en esa área, pero el enemigo encontró una debilidad por donde entrar y ahí penetró. Quiero aclarar que la fornicación no solamente tiene que llegarse al acto físico para cometerse, pues Jesús dijo que con tan solo pensar y codiciar en la cabeza, ya fornicó. Entonces, si lo tuyo no es algo de que sea tu debilidad, entonces ahí está el Señor, ahí está tu postrarte delante de Él, como dijo mi hermano Roger, humillarte a su presencia, pero tú tienes que reconocer primero qué te llevó a cometer ese error, qué te llevó a esa circunstancia, cómo empezó la debilidad en esa área. Entonces ahí tú tienes que empezar desde atrás. Déjame, si puedo ampliar, Roger. Sí. Quiero decir, mira por qué es importante estos puntos, mira. Porque muchas veces solamente decimos, Señor, perdóname por el error que cometí y perdóname porque caí, porque pequé, perdóname por ello. Pero hay algo que estamos dejando atrás. Estamos dejando atrás todo el proceso que aconteció antes de caer en el pecado. Estamos dejando atrás, Señor, mira, perdóname por el día tal que empecé a descuidarme. Perdóname porque tu Espíritu Santo me reprendió a tal hora que yo estaba hablando con tal persona y no le hice caso a tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, porque, estamos hablando y abundando como si nada más fuese fornicación o adulterio. No, pero estoy hablando también o de robar o de un pensamiento de lo que sea, en todas las áreas. Hay muchas brechas que se preparan antes de llegar a la Exactamente. Por ejemplo, tomo mal de fornicación porque he visto que estos son los pecados que tumban a una persona y a veces no se pueden volver a levantar. O se descarrean para cometer ese acto. A alguien le gustó, se descarrean y caen en una fornicación o en adulterio y entienden que no hay perdón porque los demás, nosotros las personas nos encanta estar poniéndole peso a los pecados. Este es más pesado que el otro, este es más liviano y todos son iguales delante del Señor. Pero abundando en esa área ahí, por la razón que ya expliqué, antes de tú llegar al acto físico, hubieron conversaciones, hubieron pensamientos antes de las conversaciones, luego de las conversaciones hubieron encuentros, ¿verdad? Entonces, por eso digo, depende cómo haya sido el error, entonces ahí tú tienes que saber cómo le vas a pedir perdón al Señor. El perdón al Señor tiene que ser delicado. Muchas veces nos
aferramos, tenemos que aferrarnos a ello, pero lo que quería decir es que muchas veces nos aprovechamos de su misericordia y de su gracia. Así es. Él nos ama, pero también es fuego consumidor. Entonces nosotros tenemos que entender que esto tiene que venir paso por paso, Roger. Sí. Reconocer que lo hiciste, por qué lo hiciste y qué provocó eso dentro de ti. Me explico el por qué. Amén. Porque hay personas que después que caen, entonces yo no sé qué malicia, que entonces se le entra un ego. Sí, oye, ya pecaron, tú lo descubres, que no es que ellos lo confiesan. Entonces, aún ya tú descubriéndolos, ellos no se humillan y le piden perdón al Señor, sino que se ponen altivos con este pecado tragado ya. Y aún así, ellos siguen como que eso no aconteció. Ay, y la palabra que te usan es... Cualquiera lo hace. Sí. Ay, varón, no, a mí déjeme porque cualquiera lo hace. Yo no voy a ser el primero, no voy a ser el único. Si fulanito lo hizo, que ahí está en no hay tal posición. arrepentimiento. Ahí no va a haber un levantamiento. Puede ser que sea un levantamiento físico, pero de ahí no va a pasar. Por eso tuve muchos ministros que están ministrando ahora y que tuve una multitud de personas creyendo y recibiendo, pero ellos están vacíos. Es porque no hubo un arrepentimiento genuino. Amén. Y sabe algo, pastora, que es impresionante cómo las personas descuidan las áreas que ellos dejan atrás, como usted estaba diciendo, de que hay todo un proceso, pero en ese proceso usted se da cuenta de que hay muchas áreas en la vida de la persona que no están fortalecidas, que no han madurado en esa área, porque para llegar a ese proceso hay pasos y cada paso usted va cayendo, porque como usted dijo, o sea, hay un contacto, hay una comunicación, se va preparando todo para llegar al hecho de cometer el error. Antes de eso, usted sabe que la tentación no resistió a eso en ningún sentido de la palabra, porque usted sabe la intención que había, lo que iba a acontecer. Y usted se olvida de eso. Ya usted falla, ¿verdad? Usted viene, yo voy a orar, le voy a pedir perdón a Dios por lo que pasó, pero sucede algo, y es que cuando ellos le piden perdón a Dios, no le piden que le fortalezca esas áreas. Exactamente. Esas áreas que dejaron atrás, como usted dijo, ¿verdad? Sí. Que ellos saben que por qué fue que se preparó el camino. Exacto, por eso expliqué, tiene que reconocer todo lo que hubo antes de. Exacto. ¿Verdad? Porque en el momento que David envió a buscar a la esposa de Urías, quizás el Señor no solamente, porque fíjate, yo lo que dije, pero porque el Señor justamente cuando le envió a buscar y fornicó con ella, no le envió el mensaje a través de Natán, sino que fue después que mandó a enviar a matar al esposo. Entonces viene el profeta con la revelación, con la palabra de que vendrá castigo de parte de Jehová para él. Pero entonces al Señor le incomodó esto, pero tenemos que ver lo que hay atrás. Hubieron un sinnúmero de personas que la Biblia no lo registra, pero fueron también contaminados porque lo vieron. ¿Con quién él lo envió a buscar? Esa persona claudicó en su mente, ¿para qué el rey está mandando a buscar a esta mujer que está casada? ¿Y cómo ella entró allá? Exacto, cómo entró, la que la vieron entrar. Y nosotros sabemos que en esa cultura la mujer tenía ayudante hasta para bañarse. Y David no la iba a mandar a buscar, ven, vamos, no, sino que me imagino que hubo una preparación antes de, ¿verdad? Entonces fueron un sinnúmero de eventos que acontecieron antes de él llegar a la alcoba, como se dice en ese entonces, con esta mujer. Y luego todo lo que pasa. Entonces fue pecado tras pecado que David fue cometiendo ahí mismo, en un solo, Roger. Solamente llegamos al punto y cayó con Besabe. Pero antes de llegar al coito, hubieron eventos que acontecieron. Esa que también codicia, porque él la codició y inmediatamente la miró. Hubo pecado ahí. Y eso es que tenemos que pedir perdón por todas esas áreas, porque el perdón, Roger, limpia y sella. Así es. Eso es lo que yo quería que me entendieran. Amén. ¿Por qué tienes que pedir perdón por todas las áreas, todo lo que aconteció antes de caer? Porque el pecado limpia y sella. Así es. Sella esa área ahí de donde eres de él. Amén. Y que en realidad las personas están reconociendo. Porque inmediatamente ellos saben que ellos cayeron y le están pidiendo perdón a Dios. Ellos están reconociendo también de que hay otras áreas por la cual cayeron, ¿verdad? Y le afectó en su vida espiritual. Pasando a otro punto, ¿cómo nosotros podemos entender la ayuda que la oración nos permite a nosotros obtener, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese proceso de arrepentimiento. Bien, mira, si bien sabemos que cuando una persona pertenece a una iglesia,
si cae en un pecado, entra a una disciplina, ¿verdad? Entra un tiempo disciplinario donde esto le ayuda, pero depende. Porque es que también nosotros tenemos que entender qué es la disciplina y para qué sirve la disciplina. No basta con yo sentarte en una silla en la parte de atrás, la cual no estoy de acuerdo con eso, porque eso es sinónimo de poner a una persona en vergüenza. ¿Usted nunca lo ha hecho eso? No. Gracias a Dios. No, es que si tú estás en disciplina, si tú tienes la confianza de decirme un pecado que tú cometiste, a mí como tu pastor, entonces nadie más lo tiene que saber, tú y Dios y yo, ¿verdad? Entonces ya eso se quedó ahí, vamos a orar para tú ser restaurado. Claro, tengo que hablar para que no te den partes, ¿verdad? Yo me digo, no me le den parte a fulano. No tengo que abundar el por qué. Solamente no le den parte a los líderes, ¿verdad? Que hacen su programa. No tengo que abundar el por qué, pero tampoco tengo que avergonzarte poniéndote en la silla de atrás. El Señor es el que sabe. También tenemos una dogma que nosotros somos los que ponemos el tiempo de la disciplina, donde se supone que el que tiene que poner el tiempo es el Señor, porque en un año una persona puede que se restaure, pero puede hacer que tampoco lo haga en ese tiempo. Una persona puede durar un año, como puede durar un mes o hasta 15 días. Sí. Bueno, en fin, para que no me acribillen. Lo que quiero decir con esto, Roger, es lo siguiente. Mira, la oración, si ya caíste, no basta con que tú digas, lloré una hora hoy. No, al contrario, ahí tú tienes que aumentar la oración, porque ya tú le abriste una puerta al enemigo, el cual él tiene acceso, aunque tú digas, cierro toda puerta, cierro toda brecha, ya tú se la abriste. Entonces ya tú le pides perdón al Señor. Una vez que ya tú le pides perdón al Padre, tú tienes que aumentar el tiempo de oración. Tú tienes que hacerte tú mismo una disciplina de oración. Tú tienes que hacer, tengo que orar a tal hora, tengo que orar a tal hora y a tal hora. Mira, si puedo penetrar en el ámbito espiritual aquí, tengo que decir lo siguiente. Hay algo que se abre en el mundo espiritual, hay una brecha que al mismo horario que tú estabas hablando con esa persona, ya hay un espíritu inmundo el cual tú estás invitando a esa hora a ti. Entonces, a la hora que tú estabas acostumbrado a cometer ese error, ojo, estoy hablando a las personas que tuvieron eventos antes de caer en el error que haya cometido, cual sea, ¿verdad? Pero si fue algo momentáneo y de repente ya tu caso sería otro, aunque no puedes menguar en la oración. Pero los que tuvieron un evento antes de, tienen que saber a la hora que estaban cometiendo su desliz, ¿verdad? Entonces a esa hora tú tienes que aumentar tu oración, porque hay un espíritu inmundo que te visitaba antes de tú llegar a caer rotundamente. Entonces va a seguir la secuela de su visitación y tú tienes que quebrantar eso. Tienes que orar. Aumenta la oración, gloria a Dios. Esa es tu mayor herramienta. No dejes de orar, no dejes de hacer sacrificios. Ya ora para que haya un perdón genuino, pero tú no necesitas hacer un sacrificio para que Dios te perdone, ya, porque eso lo sabemos, pero los sacrificios ayudan para que esa área tuya sea fortalecida si estás débil en esa área. No dejar la oración, aumentar el tiempo de oración, Roger. Y no es que te encierres por completo, pero tratar de aislarte. Eso te ayuda. Amén. Pastora, yo quiero que usted me explique cuál es el papel que juega la comunidad cristiana en el proceso de una persona levantarse luego de fallarle a Dios. Dios mío, yo estoy segura que hay... Eso es muy profundo. Yo estoy segura que ahí escribieron, sí, ay, Roger, sí. Te bendigo, Roger. Dios mío, amén. Yo estoy casi segura que ahí hay muchos comentarios. Estaba esperando. Sí, estaban esperando esta pregunta. Demasiado profundo. Mira, si bien lo que te acabo de decir al terminar la respuesta, que no es bueno aislar, o sea, encerrarte. Pero es bueno aislarte un poco. Pero no quedarte solitario, déjame aclarar eso. Mira por qué. Nosotros los seres humanos tendemos a extender el brazo con el dedo señalador y eso hace daño. Entonces es bueno tú alejarte de los acusadores, aquellos que te juzgan sin saber el por qué. No estoy apoyando lo que tú hayas cometido, pero tampoco voy a apoyar a que te tumben por completo. Yo he visto muchas personas, Roger, que no han vuelto al evangelio porque no tuvieron un buen apoyo de la comunidad dentro de la iglesia. Tremendo. Entonces, ¿qué papel juega esto? Un papel muy profundo. Bueno, ya te di un adelanto de lo que el pastor debería hacer, en mi opinión, de no avergonzarlo, ¿verdad? Esa es una. No avergonzarlo, no exponer el pecado de la persona a la luz de toda la congregación. No hay
necesidad de hacer eso, ¿verdad? Entonces, mientras más secreto se mantenga el asunto, una restauración más limpia puede haber. ¿Por qué? Porque mientras más lo sepa la iglesia, entonces más personas claudicando, más personas no creyendo en tu restauración. Entonces eso te hace una guerra y te procrea inmediatamente una guerra en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque empieza el enemigo a tirarte dardos. Empieza Satanás a decirte, ni siquiera la iglesia cree en ti, perdón. Empieza el enemigo a poner un sinnúmero de pensamientos que no te van a ayudar a levantarte. Sí. La iglesia, aventurada, o sea... Dios mío, Dios tenga misericordia. Ni sé cómo decir para no decir lamentablemente. Sí. Afortunadamente, por un lado, ¿verdad? Así es. Juega un papel de que si lo hacemos bien, te levantas y te olvidas del error que cometiste. Sí. Pero lamentablemente, si no lo hacemos bien, nunca te vuelves a levantar. Sí. Porque tenemos que dejar esa costumbre de querer estar diciendo, eso fue por esto, eso fue por aquello. Avergonzar a la persona. Exactamente, porque es muy bueno cuando no te aconteció a ti. Mira, en una ocasión yo estaba ministrando con el tema, ¿me es lícito lo ilícito? Cuando yo dije ese tema, ahí las personas se quedaron, imagínate tú, me miraron que en shock. Ni amén le salía a nadie. Y yo dije, ok, para yo quitarle la turbación de su mente, déjeme yo aclararle el por qué el tema, ¿me es lícito lo ilícito? Y yo me fui a que cuando el Señor estaban comiendo con los discípulos, hubo uno que le preguntó, ven acá, ¿y es lícito que sanen un sábado? ¿O es lícito que tus discípulos no se laven las manos antes de comer? Entonces Jesús le dijo, bueno, me es lícito hacerlo porque Él es el dueño del sábado. Entonces Él es el dueño de tu restauración. Hay personas que van a entender que no es lícito que tú te levantes, no es lícita tu restauración por el error tan grande que cometiste. Sí. Pero el Señor dice que es lícito por su misericordia y por su gracia. Sí. Ahora, lo que no te es lícito es tú aprovecharte de esto, gloria al Señor. Sí. Perdón, gloria al Señor. Y bastante claro lo dijo Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, está claro, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Entonces ahí es donde tenemos que entender, iglesia como comunidad. Si alguien cayó y está arrepentido, hay que abrir paréntesis ahí, Roger, porque muchas veces caen, pero no están arrepentidos, sino que se convierten ahí ya en un pilar o en algo que Satanás lo usa como portal para hacerle la guerra a la iglesia. Sí. Ya hoy con una, ya hoy con otra, o así sea en calumnia. Sí. Porque hay personas que nunca caen en fornicación. Sí. Pero son usados por Satanás para hablar mentiras y para armar chismes dentro de la iglesia. Para traer contienda. Exactamente. Hay otros que no hacen nada de eso, pero todo el tiempo son una batalla. Sí. Ni van, pero tampoco aunque lo empujen. Ni empujan, y en fin, tú sabes de lo que te estoy hablando. Y ellos también saben. Sí. Entonces, para que una persona pueda ser restaurada, entonces la iglesia tiene que jugar un papel muy fundamental en no juzgar y tratar de comprender. Tú sabes que una persona cuando cae, Roger, y está arrepentido de corazón, entra en un quebrantamiento, entra en un tiempo de quebranto en su vida y tú lo ves que están en la iglesia y se van a hacer su propósito y tú lo ves llorando, tú lo ves cabizbajo, porque de por sí el pecado trae vergüenza a la vida del ser humano. Sí. Entonces tenemos que estar ahí. Levántate a tu disciplina de oración, órale a Dios y desde que tú te sientas restaurado, vamos allá, que el Señor es el que sabe, ¿me entiendes? Pero lo recomendable es, en mi opinión, pastores y líderes, porque yo sé que nosotros jugamos un papel fundamental en levantar a un miembro, una persona, es que el tiempo de la disciplina, pregúntaselo al Señor. No estemos poniendo a una persona 2 años ahí, condenado a 2 años sentado, 1 año sentado, sin saber el momento en el cual el Señor lo va a levantar y va a volver. Pues no se puede encerrar por mucho tiempo. Amén. Una persona libre. Sabe, pastora, que este tema es de mucha ayuda para las personas, aún estando, ¿verdad? Aún estando en la iglesia, porque sabemos que hay ataques, los cuales entran en un estado de la persona donde hay brechas, hay una descaída, ¿me entiendes? Espiritual, donde
donde no hay un equilibrio, no hay un balance como tiene que haber, que su fe esté puesta en Dios completamente, y hay cosas que están viendo que lamentablemente lo confunden y por eso ya llegan a cometer el error, ¿verdad? Porque el enemigo aprovecha esa brecha. Pero hay un detalle, y yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo con esto. Los pastores tienen hijos en las iglesias, ¿verdad? Y están ahí sirviendo, están conectados, están envueltos en Dios. Pero de repente, lamentablemente, el enemigo se aprovecha de las brechas que hablan los hijos de los pastores, y cuando aprovechan eso, entonces los hijos, lamentablemente, se van al mundo, ya dejan de estar envueltos en el ministerio. Los padres, ellos le hacen un tiempo, vamos a decir, que una disciplina, que se está tratando con ellos, pero ellos no se cansan de tratar con los hijos. Si el hijo dura 20 años estando en el estado que el enemigo lo puso, ellos duran 20 años trabajando con ese hijo. Pero un miembro de la iglesia, vamos a ponerlo un poquito más cercano, está como servidor, un músico, un diácono, está bien cercano a la familia pastoral. Y lamentablemente comete el error. Se descarría esa persona. A esa persona le ponen una disciplina. Pero esa persona lamentablemente no se levanta en el tiempo que ellos entienden que se levanten. Ya después de el mes, 2 meses o 3 meses, para ellos esa persona se murió. Ellos no siguen dándole seguimiento a esa persona. Entonces yo creo que eso son las cosas que nosotros tenemos que tratar en estos videos, en este contenido de qué dice el pastor. Porque estas son las preguntas y las inquietudes que las personas tienen. Las personas nos envían a nosotros las inquietudes, nosotros las analizamos. ¿Por qué? Porque hay miles, millones de personas que quisieran que se les explique esto. No en un tono de levantar una controversia con esta pregunta, para nada, sino de que ellos sientan que hay una voz de apoyo, que tal vez hay una palabra de aliento para ellos también. Porque el enemigo aprovecha esa brecha de decir, son los hijos de los pastores, mi hermano. Usted no es nada de ellos. Usted es lo que una persona que llegó a la iglesia, tiene un tiempecito ahí, pero a ellos no le importa si usted se muere. El diablo comienza a decirle esa palabra y le dice, eres tú que te hiciste ese cuento, como que tú le importa a ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo te lo estoy diciendo, yo le digo, pastora, porque son cosas que eso es lo que la gente habla, eso es lo que la gente le escribe a uno. Entonces uno no tiene, a veces uno no sabe ni cómo responderle a la gente, porque uno dice, ¿cómo le respondo? Porque si le respondo, hay cosas que para explicarla hasta tiene que ser más personal o en modo de conferencia para uno no golpear a la persona tal vez dándole la respuesta incorrecta. Pero ¿cómo le hablamos a esas personas que están pasando por esta situación? Sabemos que eso ocurre mucho porque hoy en día más que nunca está muy de moda, que yo lo respeto, eso de mi padre espiritual, mi madre espiritual y todas esas cosas. Yo respeto eso porque cada quien con su cosa, ¿me entiendes? Yo en lo personal, yo no me someto ahí a esa... A remontarme ahí, de que hay que estar, de que papi, mami, que esto, no, porque yo no voy con eso. O sea, yo sí respeto, pero tampoco voy con la manipulación, ¿verdad? Para que estemos claros con eso. Pero yo quiero que usted me explique un poco sobre esto. ¿Qué le decimos a esas personas que lamentablemente han estado pasando o están pasando por esa situación y por causa de eso, ellos están fuera de la iglesia? Bien. Yo creo, yo estoy hasta sudando. Ay, Dios mío. Yo creo que ese tipo de preguntas que Roger me hizo, tú no puedes hacer esa pregunta a otra persona. Porque es que, mira, qué bueno que aclaraste que esta pregunta no es para causar ningún tipo de controversias. No. Pero hay varios sectores que toca esta pregunta, Roger. Sí. Hay varios sectores que esta pregunta y la respuesta va a dar. Sí.
Sí, pero vamos a tratar amén, responderla. Mira, lo primero es que está mal. Claro que sí, que está mal que tu pastor le preste más atención a una persona y le dé más seguimiento. Te voy a decir algo, a veces tú dices eso y quizás hay un hijo de un pastor ahí que te ve y está diciendo, sí, pero ese no fue mi caso. Al contrario, en mi caso mi papá me soltó y agarró un miembro tal de la iglesia y lo entendió mejor a él que a mí y tuvo mejor manejo con el miembro que yo. O sea, también, así es. También puede ser que se dé al revés. Pero hermanos y amados pastores del reino del Señor Jesucristo, mis amados, tenemos que saber y entender que desde que tú empiezas a pastorar una iglesia, todos son tus hijos, todos son tus ovejas. Por algo Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son estos los que están aquí, ¿verdad? Entonces, todos son hijos tuyos. Yo trato a mis hijos, a los miembros de igual manera, ellos son testigos. Lo pueden dejar en el comentario. Ellos son testigos, ellos lo saben. La gloria sea para el Señor. Amén, amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una equidad. Ahora, si ya te aconteció, mira, que en Dios no hay coincidencia, ¿verdad? Tú me haces esa pregunta y hay alguien que me contactó en una ocasión, que te amo, tú sabes quién tú eres. Desde aquí te saludo, gloria al Señor. Y ella me dijo, ella estaba mal. Pastor, estoy mal en Colombia. Y yo le dije, ¿qué pasa? Dime, mija, ¿qué te acontece? Ella estaba pasando una situación la cual estaba evitando que ella se congregara. Entonces, su líder la tenía, aparte de que como miembro, la tenía ya que le ayudara en otras áreas. Y como ella no podía hacerlo, le dijo, bueno, y empezó a proferir palabras de maldición sobre ella y sobre sus hijos. A tus hijos le va a caer esto, aquello, y te quedas sin mi cobertura. Le dijo, escucha, eso que se está viendo ahora, que estoy bajo la cobertura de fulano de tal y bajo la cobertura de fulano. Sí. Entonces, y te quedas sin mi cobertura. Y me dijo, ahora yo estoy preocupada, pastor. Y yo le dije, pero preocupada porque la cobertura que tiene que estar en tu vida es la del Espíritu Santo. Así es la del Señor. Entonces, yo dije, pero ¿cómo puede ser que una persona, porque no pudo conseguir algo que quería de ti, entonces venga a proferir palabras de maldición? Sí. Yo le dije, que Dios tenga piedad y misericordia. Sin embargo, esta obra no te pertenece, pastor. Esta obra le pertenece al Señor. Así. Tú estás como cabeza y como líder de una manada de ovejas que tú vas a tener que dar cuenta. Entonces, gracias al Señor, Dios me dio la palabra claves para yo hablar con ella y ella pudo entender. Ninguna de esas palabras de maldición tienen parte en tu vida. Entonces, hay que levantarse. Eso que tú me acabas de preguntar toca las emociones de una persona, Roger, sí. Porque no solamente es que me voy, pero sino que se van con una herida. Sí, claro. A mí me ha tocado ministrar personas, la gloria sea para el Señor, que Dios me dice, míralo, se fue por una herida y por eso es que es difícil que ellos vuelvan a entrar. Sí, hay personas que se van porque ellos mismos se enfriaron y es fácil de ellos volver, pero una persona que se vaya porque la hirió un pastor, porque no supo manejar en un momento dado, hay problemas serios. Sí, sí. Entonces, tú, que ya esto te aconteció, que fueron 2 o 3 días a tu casa y que jamás volvieron, ya tú no existes para nadie, según el hombre y según Satanás. Recuerda que para Dios tú sí existes. Amén. No hay un solo lugar en todo el globo terráqueo para tú ir. Tú puedes preguntarle al Señor dónde más Él puede enviarte. Recordemos, por favor, y nunca se nos olvide que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Sí. A veces tú estás tratando con una cizaña vestida de trigo y no te das cuenta. Y por esa cizaña ya tú clasificas todo el trigo como si fuese cizaña. Entonces, levántate, no importa que no te hayan visitado. La visitación que tú necesitas siempre es del Espíritu Santo. Pastor, no mengue, que no se le agoten las fuerzas. Estoy hablando de personas que el seguimiento es que las va a restaurar, ¿verdad? Así. Hay personas que me han dicho, yo estuve enfermo y por aquí no pasó nadie de la congregación. También está mal. No es que vamos a tirarle toda la carga al pastor porque hay líderes, pero que no se cansen, hagan una agenda hasta que ese miembro vuelva o hasta que el mismo Señor, porque Dios es un Dios de orden, Él está ahí. Amén. El Señor es quien escudriña los corazones. Si Él entiende que esa persona no va a volver y que simplemente servirá para hacer un daño, entonces, ¿qué Él hace? Corta. Así Él mismo te dice, ya no vuelva a visitar. Así es. ¿Me entiendes? Porque a veces tú estás también evangelizando una área y el Señor te dice, ya hasta hoy evangelizaste esta área. Sí. Y Dios es así. Vuelve, levántate de ahí. Ya
Si para el hombre ya no te vuelve a buscar y si para el hombre ya tú no vales la pena, pero para el Señor sí. El Espíritu Santo está ahí extendiéndote la mano con su amor y su misericordia. Amén y amén. Pastor, hay algo que yo sé que muchas personas que están ahí van a decir, me ha pasado, porque a muchos le ha pasado. Y no tiene que ser solamente cuando las personas fallan, ¿verdad? Que ellos caen en pecado, viene el proceso de arrepentimiento, de levantarse. No es solamente en ese caso, sino también que nosotros tenemos personas que están en la iglesia y también los que están fuera de la iglesia, que siempre están mirando a ver cuáles son las cosas que nosotros los errores que nosotros cometemos, para ello atacarnos, para ello juzgarnos. Entonces, yo quiero que usted me explique cómo nosotros lo hacemos, porque sabemos que hay muchas personas que cuando lo atacan, ellos ya fallaron, ¿verdad? Sienten los ataques y ellos también comienzan a defenderse de la manera incorrecta, donde ya se convierte en un conflicto, donde podemos ver hasta en las redes sociales, en las iglesias, en los sectores que pueden ser que vivan juntos. Hay hasta problemas de pleitos, ¿verdad? Donde se agreden las personas por causa de esto. O sea, ¿qué usted entiende? ¿Cómo sería la actitud que tiene que tomar una persona cuando siente que lo están atacando por causa de que cometió el error? Las personas de la iglesia que según él entendía o ella entendía que eran sus hermanos, que eran las personas que estaban ahí para apoyarlo, ¿verdad? En medio de ese proceso. Y también personas de afuera, que son los primeros que lamentablemente le dicen, muchas veces muchos familiares que le dicen, tú te estás volviendo loco, ¿cómo que tú vas a estar tan joven en la iglesia? No es tiempo de tú entrar a la iglesia. Eso es mucho fanatismo, no vaya para allá. Hay muchos que están ahí dejándose usar por el diablo para darle esos mensajes incorrectos. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos para lidiar con esos ataques que vienen de ese tipo de personas de los dos bandos, tanto de la iglesia como de afuera? Que lamentablemente ahí es donde llevan a las personas en un terreno donde las personas se sienten que ya la vida no tiene sentido. Por eso es que hay muchos casos que vemos que las personas hasta se quitan la vida, intentan contra su vida, por eso, porque el enemigo le ministra y le dice, viste, te quedaste solo, no te quieren ni lo de la iglesia, ni tampoco lo de afuera, ya tu vida no tiene sentido. ¿Cómo podemos explicarle a esa persona que su vida sí tiene sentido y que hay un propósito por el cual ellos están aquí en esta tierra que no se puede detener por causa de un error que ellos cometieron? Bueno, según como tú abundabas en la pregunta, tocaste un punto del cual yo sé que hay muchas personas que serán ahí contestadas. ¿Cómo poder resistir a los ataques? Muy profundo esto. Mira, sí. Cuando tú cometes un error, Satanás es tu principal enemigo. Así es. Ni siquiera tu carne ya te abandona. Tu carne te dice, a lo que tú quieras, vámonos. Así. Pero el principal enemigo tuyo es Satanás. Él va a estar en una constante atacadera en tu mente. Pero también utiliza personas. Pues ahí está Job. Job parece que no le bastó Satanás con usar a los amigos para acusarlo, ¿verdad? Así. Sino que también usa a la esposa y le dice, mira, Job, mira, ya dejemos esto. Mira, maldice a tu Dios y muere. Y yo lo que dije, qué casualidad que ella le diga primero que maldiga al Señor y que se muriera. ¿Por qué mejor no le dijo instantáneamente, ay, Job, mira, muérete, muchacho, muérete ya? No, le dice que primero maldiga al Señor y luego que se muera. Mira, eso es lo que el enemigo quiere. Acuérdate que tenemos que resistirle, porque labios acusadores estarán en contra nuestra, más tú aguanta y soporta. Yo sé que es difícil decirte, hazte el loco, no le prestes atención, no le hagas caso a eso. Es fácil yo decirlo, pero sí, más sin embargo es difícil hacerlo. Así porque es. Yo también he sido víctima de esto.
no, la gracia le doy al Señor, no porque he caído de que en pecado, pero que las personas tienden a juzgar por una historia que escucharon de ti. Entonces, como no buscan las versiones, solamente tienden a escuchar y a creer la primera versión que escucharon, entonces empiezan a juzgarte por cosas que no son ciertas. Y ahí empiezan una constante acusación y eso provoca una guerra y una persecución en el mundo espiritual. Recuerdo que yo creo que ya lo he dicho en otro video aquí en Excelencia, que en una ocasión alguien saltó con que yo le había dicho algo, entonces, uy, Dios mío, eso sí me trajo una guerra que ustedes no se imaginan. En mis emociones también, en el mundo espiritual, tú vas decayendo, porque ya no oras igual. Al tú tener esa batalla, esa guerra, cuando tú te hincas a orar, ya todo se generaliza, todo lo general se pone en ese punto y punto, y ya, tú no generas para más nada. Entonces recuerdo que en ese, porque es una mezcla de emociones, tú estás lastimado, pero a la vez tú tienes como una ira y una impotencia de que Dios haga justicia, pero al modo tuyo. Entonces yo recuerdo que yo tuve una visión y yo veía que un alguacil, un hombre alto, escribía en una nota, yo dije, gracias, porque ya tú vienes a hacerme justicia. Entonces, Dios va a llegar a hacerte justicia. Tú si vales, no le creas a Satanás. Mira, cuando uno viene al evangelio, hay ataques constantes, pero a través de la familia. La iglesia te abraza, pero hay un ataque a través de la familia. A mí me aconteció, a todos nos aconteció. En el caso mío era con mi madre y con mi esposo. Sin embargo, en el día de hoy mi madre es cristiana y mi esposo, como yo le digo, que él es cristiano y no se ha dado cuenta. Entonces, solamente resiste. Hay veces que esas personas, aunque tú no la creas, son usadas por Satanás, pero son un vehículo del mismo Señor para moldear el carácter y forjarte más en tus áreas débiles. Así que simplemente resiste. Levántate de ahí. No te lleve de los labios acusadores, que como quiera. Acusaron a Jesús y aún así él fue a morir a la cruz del Calvario y como quiera resucitó. Te acusen o no te acusen. Si Dios te levanta, todos esos labios tendrán que callarse, como acontecieron en el tiempo de Jesús. Así que no le dé mente y sigue confiando. Avance, confía en Dios. Amén. Pastora, ya para ir cerrando, ¿verdad? Este poderoso tema, el cual yo sé que muchas personas se están identificando con lo que nosotros estamos desarrollando aquí en el día de hoy. La última pregunta que a mí me gustaría que sí usted pueda explicarle, ¿verdad?, a las personas de cómo ellos pueden hacerlo, porque sabemos que hay un detalle donde el enemigo comienza a acusar a las personas. Usted, como creyente, usted tiene una relación con Dios, usted ya tiene un estilo de vida, de oración, usted ve un avance en su vida espiritual, usted está viendo su crecimiento. De repente es donde usted cae, pero ya usted entra en el proceso de restauración, ya usted se levanta, ya usted tiene que volver a ser la persona que usted era, tiene que conectarse con Dios y caminar bajo su diseño. Pero hay muchas personas que se les hace muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nosotros saber discernir? ¿Y cómo nosotros hacer para lidiar con esos ataques que vienen del enemigo de culpa, de culpabilidad, donde le dicen, tú estás loco? ¿Y tú crees que de verdad Dios te va a estar escuchando? Tú te estás haciendo una idea donde tú sabes que ya tú cometiste este error, ya tú me perteneces a mí, ya la influencia tan mala, cómo el enemigo le trabajó su mente, cómo lo trabajó para que caiga. Sigue ahí atacándolo. ¿Cómo las personas pueden darse cuenta de que es Dios quien le está hablando y poder fortalecer esa área en la oración para poder enfocarse en lo que tienen que enfocarse, que es solamente en su relación con Dios y no abrirle esa brecha a la voz del enemigo? Bueno, Roger, te voy a decir que después que, lamentablemente el caso, después que una persona peca, no está exento a ese sentimiento de culpabilidad. Sí. Por algo Pablo le dijo al Señor que retirara de él el aguijón. El Señor nada más le dijo, bástate mi gracia. Así que ese aguijón era como un punto que uno da con una aguja que sostiene un botón. Sostenía a Pablo ahí en ese ministerio para que no se olvide de donde Dios lo sacó. Entonces, si ya tú pecaste y cometiste ese error,
y viene ese sentimiento de culpa, pero hay un problema que no te deja avanzar. Mira, la mayoría de los muchachos o jóvenes, ¿verdad? Caballeros, que son utilizados para ministrar, que tienen el don profético, después que caen, esos son más difíciles para volver al ministerio, porque ahí el enemigo sabe cómo darle a su mente. Sí. Empieza a usar personas a no creer en lo que ellos le ministran porque ya cayeron en un pecado. Ah, no, porque ese se descarrió en una bella, yo no creo en lo que ese hombre me diga. Ah, no, porque entonces tú te tienes que acordar de una palabra que dijo el Señor. Los pecados Él los tira al fondo del mar y no se acuerda de ellos jamás. Entonces sí. No te acuerdes tú. Si el humano se acuerda, ok, está bien, pero ya el Señor te restauró. Amén. Gloria a Dios. Tú tienes que echar fuera ese espíritu inmundo de culpabilidad que viene y te toca esa área. Tú pecaste, recuérdalo. Ahora tú crees que el Señor te va a estar hablando. ¿O tú crees que el Señor va a escuchar tu sacrificio? Ya tú lo hiciste, ahora nadie va a creer en ti. No importa, siempre y cuando tú sepas que tu arrepentimiento es genuino. Ya el Señor se olvidó de eso. Perdónate tú también. Que por eso es que el enemigo se aprovecha, porque muchas veces el Señor nos perdona, pero nosotros no. Otras veces nosotros nos perdonamos, pero el Señor todavía nada que tenga que ver. Todavía no le hemos pedido un perdón genuino al Señor. Entonces tenemos que saber y fortalecer esa área. Siempre va a estar. Tú tienes que tener en tu mente que siempre va a presentarse el dedo acusador y que viene añadido ahí con ese espíritu de culpabilidad a tu vida. Sí. Claro que va a acontecer. Ahora, ¿cómo tú lo vas a hacer? Recuerda que ya el Señor se olvidó de eso. Él te restauró. Y Él es el dueño de la tierra y de toda su plenitud y de todos lo que en ella habita. Entonces, el hombre en un momento dado va a ceder. Tranquilo, que eso son consecuencias del pecado. Lamentablemente, Roy. Esa es una consecuencia de la cual todos tienen que pasar. Así es. Pero pásala tranquilo. Respira en Dios. Recibe la paz del Señor. Que Él está ahí para ayudarte. Fortalécete. Tómate de tu brazo fuerte, como un niño cuando se cae, así. Que luego se levanta llorando y va donde la mamá y ahí llora por el tiempo que necesita llorar. Sin embargo, la madre espera pacientemente o el padre a que el niño se calme. Sí. Así están el regazo de tu amado Salvador para contigo. Amén, amén. Poderoso, pastora. Antes de nosotros ya finalizar este video, es muy importante y necesario que podamos hacer una poderosa oración, ¿verdad? Bien. Usted sabe que hay muchas personas desde que inicia el video que dicen, yo quiero que oren por mí, por una situación en específico, y para eso estamos, ¿verdad? Para hacer un puente de bendición, instrumentos para poder ser de bendición para otros. Usted puede orar por esas personas que están ahí conectados. Bien, gloria al Señor. Vamos a orar por ti. Este tema, la gloria sea para Dios, muy puntualizado y más lo que está aconteciendo en estos tiempos. Vamos a orar que si tú eres de lo que lamentablemente cayó, que sepas cómo levantarte con estos puntos que Dios nos ha permitido dar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, te presento a todo aquel que está, Señor, viendo o escuchando este video. Te pido que en tu nombre poderoso tú empieces a romper cadenas, tú empieces a romper, Dios mío, toda falta, Señor, de perdón en el corazón de aquellos que te han fallado, todo dedo acusador, Dios mío, todo labio calumniador en contra de la persona, Señor, que cayó, Cordero de Gloria, todo velo de vergüenza también se les sea quitado. Ayúdalo, Dios mío, a levantarse, Señor, con favor, Dios mío, y con gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Dale las herramientas necesarias para ellos poder seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pastora, ¿cómo las personas pueden conectarle con su ministerio? Amén. Bueno, como digo, a través de los comentarios también, así bien. Y ahí está Facebook, Paola Ramírez. Puede encontrar así. Qué bendición. Bueno, pues nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué es el Pastor? Muchísimas gracias, pastor. Bien, Dios te bendiga. Bien. Usted que está ahí conectado con nosotros, queremos darle gracias por dedicarle su valioso tiempo para estar aquí gozándose con este contenido, el cual para nosotros es más que un privilegio saber que está haciendo de bendición para muchas personas. Si es primera vez que estás ahí conectado, te invitamos a que te suscribas. También que invite a un amigo que se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal de Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de este segmento ¿Qué dice el pastor? Dios te bendiga.